Como siempre con juegos y deportes tradicionales con Ulises Castro. Ulises, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Muy bien, muy bien. Cargadito que venimos, ¿eh? Y con muchos asuntos de los que hablar. ¿Por dónde vamos a empezar hoy? Bueno, vamos a empezar por una cosa que nos gusta mucho en el programa, que es todo aquello que tiene que ver con el ámbito educativo, ¿no? Siempre, a Un- favor. un proyecto, un programa que se va a desarrollar en los próximos meses en los distintos niveles educativos. Y entonces, bueno, queremos promocionarlo y vamos a aprovechar, como hacemos en otras ocasiones, el programa para que la población en general, y en este caso la vinculada al ámbito educativo, pues sepa que existe y que participe, porque en breve se cierra el plazo de inscripción. Pues vamos a saludar en primer lugar a Hernán Castro, que es técnico en la Dirección General de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Hernán, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Hernán. ¿Cómo estás? Eh, Muy bien. Mira, vamos a ver un poco en la filosofía de nuestro programa. Nos gustaría, en primer lugar, conocer cuáles son los objetivos de este programa. El programa se llama Juegos y Deportes en la Tradición de Canarias. Es un proyecto de actividad complementaria donde la Dirección General, la que tú formas parte como técnico, en la de actividades físicas y el deporte, pues tiene varias, ¿no? No solo esta, sino también tiene dos más, ¿no? Si no es así. Sí, aparte de lo que son los Juegos y Deportes en la Tradición de Canarias, tenemos el proyecto de Pausas Activas y el proyecto Muévete. El año pasado, la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte participó por primera vez en estos proyectos que corresponden a la Dirección General de Centro, y este año hemos introducido el de Juegos y Deportes en la Tradición de Canarias porque, habida cuenta de la experiencia que tuvimos, nos parecía un tema fundamental y súper interesante, porque los productos que se generan a partir de estos trabajos suelen ser bastante interesantes. ¿Cuál es el producto que persigue que elaborar este proyecto? Danos una pincelada de en qué consiste y después, bueno, ya nos centraremos en cuáles son los objetivos y los plazos y todas estas cosas, pues para que la gente se pueda apuntar, inscribir en los mismos. Bien, básicamente lo que se ha hecho es dejarlo lo más abierto posible para que la comunidad educativa, porque pueda participar de la mayor amplitud posible, ¿no? Date cuenta que esto es para alumnado, profesorado y algún miembro de la comunidad educativa, como las acciones de padres y madres, que quieran contribuir y participar en él. Entonces, de lo que se trata básicamente es de elaborar un vídeo de 3 a 5 minutos en el que hemos estructurado una parte de contextualización cultural sobre un juego o deporte de la tradición en Canarias, una segunda parte en la que se hagan entrevistas a personas mayores o a expertos que puedan encontrar relacionadas con esa actividad física, una parte en la que se tenga que recrear el ejercicio físico en sí mismo, el deporte o el juego, que sea grabado en ese vídeo, y una última parte que es la explicación paso a paso de cómo se hace, de cómo se juega, etcétera, etcétera. Y Eh, junto a esto, una pequeña memoria. Hernán, me gustaría pues felicitar el hecho de que se haya hecho de esta manera, ¿no? Con esta fase, porque creo que se complementan, ¿no? En primer lugar, pues es necesario identificar cuál es el contexto cultural al que pertenece esa actividad, como bien decía, juego o deporte tradicional, pero también me parece muy interesante, sobre todo para cuando participa el alumnado, esa posible relación, conversación, entrevista, interacción entre distintas generaciones. Yo creo que desde el punto de vista educativo es algo muy interesante, ¿no? Favorecer el que los niños y las niñas, sobre todo los niveles, pues como puede ser primaria o puede ser secundaria, eh, le den valor a lo que son las conversaciones, a las historias de vida que tienen sus mayores. ¿Qué es la clave esa? Al Claro, final es claro. la base, ¿no? Claro, sobre todo cuando estamos hablando, porque el título en la tradición de Canarias, la tradición está en manos de las generaciones anteriores y también tienen en cierta medida una cierta obligación de ser continuadores, ¿no? De facilitar esa continuación en el conocimiento, en este caso, pues de los juegos y deportes tradicionales. Entonces, en ese sentido me parece muy bien. Y después, Hernán, me quedó una duda cuando planteabas quiénes podían participar, es decir, ¿un AMPA de manera autónoma puede participar o tiene que interactuar los distintos miembros de la comunidad educativa? De manera autónoma no, Ah, porque tienen vale, que vale, vale. participar los niños y las niñas, pero Perfecto. pueden participar de esta manera, siempre que esté los,
los niños presentes, pueden participar tanto las asociaciones de familias como los profesores en sí mismos. O sea que más o menos la función que harían las AMPAs o los docentes son elementos facilitadores, ¿no? Para que activar en cierta medida al alumnado para que pues se desarrollen, ¿no? Estos distintos proyectos, estos vídeos que hablabas tú de entre 3 y 5 minutos, que por cierto, ¿tenemos hasta cuándo de plazo para que se puedan inscribir los centros? Pues mira, tenemos de plazo hasta el 24 de octubre, que se vence ahorita pronto. Y ¿Toda después Canarias? los productos, sí. Vale, Y los, sí, perdona, Hernán, ¿decías? y que después los productos se entregan el 13 de marzo, o sea que tienen un tiempo, o sea, ahora se apuntan y van elaborando los trabajos y se entregan el 13 de marzo, o sea que hay bastante tiempo para realizar estas actividades. Es el centro el que hace la inscripción, ¿no? El director del Sí, centro tiene es que... el centro. Ujú. Sí, y también lo que me gustaría decir, aprovechando un poco este medio, que algo que es bastante interesante para el profesorado es que el profesor que haga de coordinador se le acreditan 40 horas y a los profesores que participen como colaboradores se les acreditan 30 horas, con lo cual a la hora de tener currículum o para justificar el tema de los escenios y demás, vienen muy bien porque es como si hiciesen algún tipo de formación. ¿Sabes? Que esto es un logro que hemos conseguido, que nos parece muy interesante porque pueden convertirse en dinamizadores porque realmente también les beneficia al profesorado. Porque ciertamente es un tiempo adicional a su labor lectiva Exacto. presencial, entonces, oye, está muy bien que se le reconozca, pues porque así es, ¿no? Que le va a ocupar. Y después, Hernán, hablabas de este premio, entre comillas, para el profesorado, pero también hay un premio para el alumnado, un premio Sí, económico. sí, mira, este año se han dividido en dos categorías, primaria y secundaria, y hay un primer premio dotado con 2.000 euros y un segundo premio dotado con 1.000 euros, tanto para los grupos de primaria como para los grupos de secundaria. Y ese dinero revierte en el centro para lo que el equipo directivo considere oportuno. Recordemos que cuando hablabas de educación secundaria incluye a los ciclos medios y superiores, los CEPA y los Exacto, bachilleratos. sí, No, o sí, sea, que señor, es sí, toda la comunidad educativa, o sea, todos los niveles educativos, si quitamos infantil, que lógicamente este Claro. tipo de programas para esas edades se les queda un poco largo, pero están ahí y es una oportunidad y creo que pueden salir unos productos muy interesantes que luego, es otra de las cuestiones, luego se van a quedar en abierto, ¿no, Hernán? Para que el profesorado o quien quiera, ¿no? De la comunidad pueda acceder a ellos. Sí, mira, la experiencia que tuvimos el año pasado cuando hicimos esto es que nos llevamos una sorpresa, una grata sorpresa sobre algunos trabajos presentados, porque tienen una calidad, algunos extraordinarios, porque se juntan a lo mejor profesores con habilidades para el tema de la grabación y demás, o dentro de un propio ciclo que hay algunas asignaturas que tienen que ver con cuestiones audiovisuales y se produce una sinergia bastante potente. Entonces, cuando presentamos esta idea, nosotros estamos esperanzados de que salgan productos muy buenos. Y estos productos, la idea es que ir creando como una base, un repositorio, donde se pueden ir almacenando y estén disponibles para toda la comunidad educativa. Pues qué importante, qué bueno y qué necesario hacerlo para que se animen. Vamos a recordar el plazo, Hernán, y de qué manera hacerlo. Bueno, se hace a través de la página que tenemos para ello y es el 24 de octubre. Pues que aprovechen. Sí, sí, no, Esto que se tienen que apunte. aprovechar. Y además, hay ocasiones, comentaba Hernán, ¿no? Que donde hay asignaturas que a veces el profesorado necesita de temas que sean motivantes para el alumnado. Y esto puede ser un elemento motivador, Pues ¿no? El sí. hecho, oye, este producto no se va a quedar aquí en el aula, lo podemos compartir con otros compañeros de otros centros y además nos pueden premiar y reconocer este esfuerzo y este trabajo que hemos hecho bien. Pues ya haremos seguimiento para contarlo y animar a todos que se apunten y lo hagan. Hernán Castro, técnico en la Dirección General de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Hernán, que vaya muy bien. Muy bien, muchas gracias, muy Pues, amable. pues qué interesante, Sí, sí, de verdad, fantástico. Ulises, y Buenas estos tardes, Hernán. recursos que quedan. Nos vamos a Fuerteventura. Nos vamos a Fuerteventura. Habíamos hablado antes de queso y queso... Hay que ir a la tierra del queso, no para hablar de queso, pero que podría ser perfectamente, que también, oye, un juego muy tradicional, comer mucho queso, que me parece que habría que implementarlo. Bueno, Ulises, ¿qué tenemos en Fuerteventura? Pues en Fuerteventura tenemos el inicio
el inicio de algo que fue muy interesante, decimos fue porque se celebró el sábado pasado, pero que nace con la idea de continuidad y es un recorrido, una transmisión del palo entre los distintos territorios, del juego del palo entre los distintos territorios del archipiélago canario. Pues nos está escuchando ya Omaira Darias, que es secretaria de la Asociación Majo. Omaira, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Omaira. Canarias unida por la tradición del juego del palo. Exactamente, ese fue el lema que abanderamos este sábado, sí. Y bueno, se pretende que el palo se vaya transmitiendo. Yo creo que tiene mucho de simbología, ¿no, Mayra? Tiene mucho de simbología Sí. de lo que es esa transmisión que hablábamos antes intergeneracional. Hablábamos también de esa transmisión de los distintos estilos y de unas formas de jugar al palo que se combinan que interactúan con otras, que es más lo que las une que lo que las diferencia. Sí, sí, exactamente. El sábado lo que vimos fue pues esos relevos, ¿no? En 14 plazas de pueblo de ahí y en la ciudad, en Puerto. Entonces hemos ido como viendo ese trasvase al toque de esos palos, ¿no? Por parejas íbamos haciendo los relevos y pudimos llegar pues desde Corralejo hasta Morrojable en un total de 12 horas haciendo ese recorrido y donde la simbología, como bien dices, marcaba, o la idea era marcar esa transmisión, ¿no? De alguna forma hacerlo visible como de una generación a otra o de unas personas a otras, la habilidad, la destreza del juego del palo se transmitía todavía a día de hoy de forma de cómo nos ha llegado y lo que pretendemos que continúe. También un pequeño guiño a la bajada de la Virgen de los Reyes que celebramos este año, ¿no? Sí, Donde totalmente. cuando llegamos a la raya, los que traen la Virgen, pues para poder entregarla, el pueblo receptor tiene que coger el toque y si no, no Exacto. se la damos, ¿no? Pues aquí quizás, Sí. aunque también es interesante, Omaira, nos gustaría que nos explicaras un poquito al Ujú. respecto, cómo convivieron jugadores de distintas modalidades y de distintos estilos. Pues bueno, lo de la Virgen del Hierro efectivamente la bajada fue nuestra inspiración para este evento y bueno, y usamos esa simbología para nosotros llevarla al palo y donde esos toques, cuando se sincronizaban las parejas, e incluso a veces en algunos momentos arrancamos y seguimos todos en las plazas para que fuera más nítido esa transmisión, más notoria. Y la verdad que bueno, fue muy bonito, ¿no? En ese sentido fue muy emotivo y bueno, todo la verdad que muy bien, no hubo ningún problema de sincronía en cuanto por los tipos de palos, porque ya te digo, una pareja podía ser de tipo de vara, media, la otra pues nosotros tenemos aquí la lata, compañeros que vinieron desde Gran Canaria utilizaban el garrote, los compañeros de Lanzarote pues con su forma peculiar también transmitida por Cristín Feo. O sea, la verdad que el ambiente y la sincronía fue perfecta entre todos y no hubo ningún tipo de impedimento a la hora ni siquiera de jugar o de sincronizarnos. La verdad que bueno, se pudo perfectamente convivir y demuestra que el juego del palo pues es una gran familia, ¿no? Al fin y al cabo. Una gran familia y que hablan un mismo lenguaje, ¿no? Que los palos hablan un mismo lenguaje, Exactamente. el del entendimiento a través de unos implementos que parece un elemento de enfrentamiento, pero se convierte en un elemento de comunicación, ¿no? Entonces, Sí, fue unión. sí. Mira, entonces, por lo que comentabas, tuvimos bueno, jugadores de Lanzarote, estaríamos hablando del estilo del palo conejero. Tuvimos Uh-huh. personas de Fuerteventura a través de la lata que sería palo grande y a través del palo medio estilo Denis y después también Uh-huh. los compañeros del juego del garrote de la isla de Gran Canaria. ¿Es así, no? Y sí, también hubieron desde Tenerife el Perfecto. colectivo universitario de Palo Canario, que bueno, también es el estilo Denis y también ellos han tenido sus Su presencia. formaciones también en el tema de lata. Entonces, bueno,
podíamos, te digo, perfectamente hablar un lenguaje común. Y también es verdad que cada persona, bueno, los que jugamos a palo, las personas jugadoras de palo, ¿no? Pues al final, aunque juegues el mismo estilo Denis, por ejemplo, la forma de jugar de uno y de otro a veces también es diferente, ¿no? Se desarrolla distinto y eso siempre nos enriquece. A nosotros nos encantan nuestros eventos o incluir a otras asociaciones o a otros colectivos porque nos enriquece, no llegamos a cometer ese vicio de jugar solo entre nosotros, sino que abrimos las puertas y nos enriquece muchísimo el jugar con otras personas, el quedarte pensando, oye, pero mira lo que me hizo, a ver cómo puedo yo, ¿no?, atajar ese palo y demás. La verdad que siempre ese intercambio para nosotros es aire y nos encanta. Omaira, 2 minutitos, porque en la faceta divulgativa que tiene el programa hemos hablado de modalidades por tamaños y hemos hablado de estilos. ¿Podías en 2 minutitos hablar de qué serían las modalidades y qué serían los estilos? Bueno, básicamente, al final esto ha sido como una propuesta de alguna forma para entenderlo, ¿no? Pero no deja de ser todo juego del palo. Eso sí, dejarlo bien claro, ¿no? Pero bueno, las modalidades podemos hablar de más bien de los tamaños del palo, de lo que, digamos, pues si nos supera una mano por arriba de la cabeza, por decirlo así, o dos, eso sería la lata o el garrote, mientras que el resto de palos pues llega entre el pecho y la barbilla del jugador, por norma general, que eso sería la vara, ¿no? Y luego, bueno, tenemos el palo pequeño, el palo chico, o palo comellero, que se decía aquí en Fuerteventura, y bueno, creo que Lanzarote también usaba, y mucha de la jerga, ¿no?, la tenemos común, pues también es pequeño, es, bueno, de más o menos 5 palmos, 4 palmos, depende, aquí cada uno, es cuestión de la cintura hacia abajo, ¿no?, un poco más, vamos a decir, una medida un poco estándar en ese sentido. ¿Y los estilos? Y bueno, los estilos es la forma de jugar. Para mí es precisamente, pues digo, bueno, pues cada uno tiene su estilo, ¿no?, personal, pero bueno, igual que eso, pues las escuelas, digamos que aprenden de unos maestros o de otros, por tanto, tienen pues unos atajes o una forma de jugar un poco pues tendente a eso que ha enseñado ese maestro, ¿no? Entonces, tengo ciertas particularidades a la hora de jugar. Sí, los hace identificables, ¿no?, por parte de los observadores si pertenece a un estilo o a otro. Sí, algunos bastante, algunos bastante, se ve bastante claro, en otros cuesta un poquito más y a lo mejor necesitan un poquito más de pericia, pero bueno, en eso lo más importante es que nos podemos entender igualmente, juegues como juegues. Pues eso es maravilloso y que se enriquezca también en esos encuentros. Omaira Darias, secretaria de la Asociación Majo, cuídate mucho, que vaya muy bien. Gracias, igualmente, y muchas gracias por darle voz a todas estas tradiciones. Gracias. Gracias, Omaira. Buenas tardes. Y Ulises, nos vamos, nos quedamos aquí, siempre aprendiendo, siempre con todos estos matices de los juegos y deportes tradicionales. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Tomás. Seguimos. Nos vamos, se quedan ya con Víctor Hugo Pérez con toda la información en Canarias al cierre. Mañana, a partir de las 3 de la tarde, siempre en directo, más roscas y cotufas para unir Canarias. Cuídense mucho, hasta mañana.